es preparar una nube que soporte justamente la entrega de los servicios por los cuales todas las cosas se van a conectar, ¿no? Entonces, la nube es la capa inteligente, digámoslo así, de esta infraestructura. Y como les comentaba, en su capa inferior está utilizando equipos enterprise, ¿no? O sea, servidores y almacenamiento común a la vez que la red, ¿no? Entonces, permítanme seguir. Habíamos visto que Huawei tiene un portafolio bastante amplio y en específico nos íbamos a focalizar en el curso de IT, en todo lo que es Data Center Facilities, cómputo y almacenamiento. El día de hoy vamos a revisar específicamente la capa 0, digámoslo así, y la capa donde va a venir a soportarse e instalarse el equipamiento de cómputo, almacenamiento y red del centro de datos, ¿no? Habíamos visto también que se tienen ciertos retos y desventajas en los data centers tradicionales. Las construcciones son lentas, los costos son altos, el tema de las fallas humanas y el trabajo de operación y mantenimiento suele ser complejo debido a integrar diferentes marcas con diferentes estándares y etcétera, ¿no? Bueno, eso es complejo en general. Y esas dificultades se reflejan definitivamente en una baja disponibilidad de este centro de datos, ¿no? Por otro lado, la construcción es lenta, lo cual no va de la mano de lo que estábamos hablando. Es una revolución que debemos tener la capacidad de responder muy rápido e implementar desde el Data Center Facility o desde las instalaciones del centro de datos en tiempos de 6 meses por lo menos, ¿no? Si podemos hacerlo en 1 mes, 2 meses que existen soluciones, sería lo adecuado, ¿no? Bueno, habíamos visto que los centros de datos del futuro deben incluir capacidades, las capacidades que se ven en este slide en específico, deben ser modulares, deben tener una capacidad de una inteligencia, una capacidad de gestión y control centralizado, deben ser eficientes y ecológicos en general, eficientes por el tema de los costos de operación y ecológicos por la protección al medio ambiente definitivamente, y deben ser capaces de soportar toda esta infraestructura de nube que habíamos hablado, ¿no? Que es altamente escalable, de rápido crecimiento, ¿no? Entonces, en específico vamos a ver los componentes de un centro de datos inteligente. Un centro de datos inteligente se compone por 8 sistemas, ¿no? El sistema o el subsistema tal vez de energía, el sistema de refrigeración, el sistema de cableado, el sistema de gestión, el sistema antiincendios, el sistema de protección y de aterramiento, el sistema de gabinetes y el tema de todo lo que es decoraciones interiores, ¿no? Revisando cada uno de ellos, en esta presentación nos enfocamos en los 3 componentes principales de un centro de datos. El tema de la energía y sus equipos, el tema de la refrigeración y el tema del monitoreo. Utilizando este slide les voy a comentar, por ejemplo, el tema del cableado. Como vemos, dentro de un centro de datos se tiene que sistematizar y ordenar todo lo que es la distribución de cableados, ¿no? Desde se tiene que determinar los accesos seguros, de fácil gestión, ¿no? Para ya sea la fibra óptica, para los cables de cobre en general, los cables de energía. Como se puede ver aquí, deben haber primero escalerillas, existen tipo canastilla, las tipo Fenco, escalerillas, ¿no es cierto? Existen también distribuidores de cables plásticos también en este momento, justamente para proteger el tema del cableado de fibra, que es lo que más se está utilizando, pero son consideraciones que, bueno, en este curso no nos vamos a enfocar típicamente, pero deben ser considerados, ¿no? Como parte del proyecto.
Por otro lado, no vamos a revisar en profundidad el tema de todo lo que es el sistema en realidad es detección y supresión de incendios, ¿no? Ya sabemos que un centro de datos es esencial mantener la alta disponibilidad y es por eso que componentes importantes para lograrlo es tener esa seguridad de que puede prevenir, puede detectar de manera temprana, por ejemplo, con la tecnología BESDA, Very Early Detection, Smoke Detection System, o adapter. Este sistema nos va a permitir evaluar inclusive la presencia de no solamente de humo, sino de ciertas partículas de hidrógeno, por ejemplo, que son tradicionalmente encontradas cuando se están produciendo el tema de combustión, y en base a esto se puede hacer detección temprana y así tomar prevención, ¿no? Y no necesitaríamos que ocurra un evento con el tema de los agentes supresores, ¿no? Dos comentarios al respecto. Digamos, en general lo que se busca es utilizar agentes supresores lo más ecológicos posibles. Aún estamos utilizando el FM200, que sí es un agente ecológico, pero el más recomendado en este momento es el Novec 1230, por ejemplo, ¿no? Un comentario adicional al respecto. Permítame revisar esto. Ok. Por otro lado, el tema de todo lo que es el aterramiento y la supresión de transientes y la protección en realidad, ¿no? Protección ante descargas atmosféricas, ¿no? Normalmente en un centro de datos, para la protección de todo el edificio, se hace un estudio y un análisis porque se debe referenciar el sistema eléctrico, ¿no? Entonces sí es importante hacer todo un trabajo de análisis con relación al sistema de aterramiento. Normalmente no es solo una jabalina como en una instalación de un elemento de comunicaciones, sino se tiene que hacer toda una malla o un arreglo de varias jabalinas. Se debe hacer tratamiento del suelo como tal, donde va a estar alojada la jabalina, con diferentes agentes químicos, por ejemplo la bentonita, que van a permitir reducir la impedancia del terreno y así permitir brindar un mejor camino de descarga y ofrecer una menor impedancia, ¿no? Se habla que para los centros de datos típicamente se diseña para que tenga 2 ohmios, óptimo es de 1 ohmio, pero se suele llegar a aceptar en condiciones, en algunos casos, que esté trabajando hasta menos de 5 ohmios, ¿no? Entonces, cualquier otro sistema de aterramiento que no alcance estos valores, en realidad debe ser revisado, mantenido o mejorado definitivamente, agregando más componentes químicos, más jabalinas, etcétera, ¿no? Definitivamente ese sistema va a estar totalmente interconectado al sistema de pararrayos. Típicamente se instala uno por todo el sistema, uno o varios de acuerdo a la cobertura en realidad y a las alturas de las torres que se pueda utilizar, ¿no? Porque normalmente se definen tipo cono, la cobertura, ¿no? Entonces desde el centro o la posición más alta del pararrayos se hace como un cono y así se puede saber cuál es el área de protección de ese pararrayos, ¿no? Entonces, otro sistema también que se debe tomar en cuenta. El sistema de gabinetes, en general, sí lo vamos a ver, pero lo vamos a revisar analizando las diapositivas, tal vez. El tema del sistema de gabinetes ya es estandarizado. Típicamente utilizamos gabinetes de 60 centímetros de ancho, ¿no? Para todo lo que es equipamiento IT, para un data center en general, o 80 centímetros para lo que es distribución de cableado y networking
switching, ¿no? Se utiliza un poco más ancho en estos cascos por el tema de tener espacio para la manipulación de los cables simplemente, ¿no? Las profundidades típicas con las cuales se trabaja en centro de datos es a partir de 1 metro, pero típicamente ahora ya se están diseñando todos 1,20 metros de profundidad, 2 metros de alto todos los gabinetes. ¿Por qué 1,20 metros? Porque también la construcción de los servidores tiene profundidades cercanas a 1 metro, un poco más, entonces se necesita ese espacio para que estén los cables ordenados de manera adecuada, ¿no? El tema de lo que es el sistema o el subsistema de decoración de interiores no es solamente, bueno, como parece, ¿no? Un tema de estético, sino también tiene que ver, por ejemplo, con el tratamiento que se debe tomar en cuenta de acuerdo a las necesidades y a los sitios, por ejemplo, con pinturas especiales, pintura epóxica para evitar y reducir el impacto de un incendio, por ejemplo, la inclusión de pisos falsos, de cielo falso, para dar una estética y poder permitir de que los cableados sean escondidos en estos elementos. O, por ejemplo, el tema del piso falso también se utiliza como un tema de un plenum que se denomina, o un espacio para el retorno del flujo de aire, ¿no? Que también lo voy a comentar más adelante, ¿no? El tema de la iluminación es también bastante importante tomarlo en cuenta cuando se despliega un centro de datos, en especial porque vamos a trabajar ahí en ventanas de mantenimiento, vamos a hacer bueno, un trabajo especializado sobre equipos muy sensibles, ¿no? Por lo tanto, necesitamos la iluminación adecuada y necesitamos también iluminación de emergencia en caso de que haya un corte de energía. Sí tenemos elementos de protección para los servidores como tal, pero la iluminación son circuitos en general aislados que deben tener, bueno, lámparas aisladas también con protección de baterías para emergencia, ¿no? Para poder por lo menos retirarse y salir del centro de datos, ¿no? La señalización también es muy importante para que se sepa por dónde circular, dónde hay elementos de energía, y todos esos elementos se ven en el tema del subsistema de Interior Decoration, ¿no? Entonces ahora, permítame, vamos a ver en específico los sistemas que les comenté. Vamos a comenzar con el sistema de energía, ¿no? Es importante comentar el tema, el día de ayer habíamos hablado del PV, ¿no? El origen, básicamente, de este elemento es, como se puede ver en ambos diagramas, en sí, de toda la potencia de entrada a nuestro centro de datos, nosotros utilizamos un cierto porcentaje hacia el equipamiento. Permítame revisar un segundo el chat solamente por si acaso. Ok. Entonces, podemos ver que hay un cierto volumen. El segundo más importante está relacionado a lo que es los sistemas de refrigeración, ¿no? E inclusive vemos la unidad, el chiller, que es el condensador, el humidificador y en sí la unidad de precisión que se instala en la parte interna del centro de datos, ¿no? Pero son los elementos que además de los equipos IT o servidores de almacenamiento y red, son los que más consumen. Por otro lado, también definitivamente el tema de la iluminación, el tema de los tableros y los conmutadores de distribución de energía en general, los mismos UPS tienen una cierta eficiencia, requieren energía para su operación definitivamente, ¿no? Entonces, los tubos rojos, digámoslo así, es todos los elementos adicionales al IT que no quisiéramos, no son lo imprescindible para nuestra operación, son costos de operación adicionales, ¿no? En este diagrama se puede visualizar justamente
que IT en general se puede estimar como un 50% de toda la potencia de entrada, ¿no? En realidad se espera que el ideal sería que sea el 100%, ¿no? Es lo que les comento. Adicionalmente, típicamente un valor esperado también es un 25% para el tema de lo que es los sistemas de refrigeración. En base a esta información, y al conocimiento de esto es que se tiene normalmente como parte del monitoreo de nuestro centro de datos es muy importante el tema de hacerle una monitorización al PUE, ¿no? Que es el Power Usage Effectiveness, ¿no? O sea, básicamente es un factor de eficiencia de uso de la potencia dentro del centro de datos, ¿no? Y aquí podemos ver del total cuánto representa toda la potencia que está utilizando nuestro equipamiento IT. Vemos factores, estos son tradicionales, o sea, que podemos describir, ¿no? Si fuera un 3, el PUE, decimos que nuestro data center está operando de manera pobre, ¿no? Porque estamos hablando de que un 30% aproximadamente de toda la energía que ingresa al data center solamente está siendo utilizado por el equipamiento IT, ¿no? Como podemos ver, otro indicador que es justamente el inverso del PUE es el DCIE, y es el Data Center Infrastructure Efficiency, que es, bueno, es el inverso, como les digo, y nos da el porcentaje, ¿no? Ambos son normalmente monitoreados. Lo que el factor que esperaríamos tener es 1.2, ¿no? Hay situaciones donde se espera, se hacen diseños para menos, pero la verdad es que el 20% que se ha utilizado para todo lo que sea refrigeración, la operación en general de los componentes eléctricos, es algo realista, ¿no? Entonces vemos que ideal está entre 1.2 y 2, ¿no? Donde el 50%, como veíamos en el diagrama anterior, está entregado para la parte IT y el resto para lo que son los sistemas adicionales de operación, ¿no? Quería comentarles, bueno, que adicionalmente, si es un centro de datos que en realidad, si son varios centros de datos, pero que tienen una fuente de poder única, por ejemplo, un edificio de un proveedor de servicios puede tener varios pisos, entonces tiene generadores, tableros de distribución, etcétera, para todo el edificio, pero puede requerir utilizar el partial PUE, ¿no? Entonces va a zonificar y por ciertos sitios va a justamente evaluar cuál es la potencia que le está entregando el distribuidor principal y cuál es de todo eso está siendo utilizado en su operación de IT, ¿no? Otro factor, por ejemplo, es el tema cooling load factor, que está relacionado a la potencia que está siendo utilizada en los elementos de refrigeración. Y finalmente hay otro parámetro que se puede tomar en cuenta y es el Renewable Energy Ratio, ¿no? Se suele tomar en cuenta estos parámetros en general cuando se están siguiendo procesos de certificación green, ¿no? En general, ¿no? Continuando, vamos a ver en este diagrama, vamos a ver en varios diagramas en realidad cómo se interconecta todo el tema de la red comercial hasta el equipo IT. Pero en este yo quise mostrarles justamente que vamos a identificar simplemente los elementos que vamos a ir viendo, ¿no? Primero la red comercial, se denomina en inglés Power Grid. Un generador para respaldo, para centros de datos medianos o grandes, digámoslo así. Un ATS, que es el Automatic Transfer Switch, ¿no? Que es el que va a permitir justamente intercambiar la fuente de energía principal, ya sea la comercial o del generador. Vamos a tener elementos de voltaje medio que va a ser simplemente elementos de distribución o tableros. Después un transformador. No quiere ya que vayamos, perdón, un segundo. Pero es que no, un segundo. ¿cómo vamos a hacer? Voy a evitar eso. Uno, por favor.
encuentro el... Bueno. Ok. Continuemos. Realmente no encuentro en este momento el botón, pero bueno, vamos a continuar. En muchos casos, el ATS y el generador puede estar en la parte interna de este esquema, ¿no? De manera de que nos entregan, tenemos el transformador en Bolivia, nos exige todo proyecto de implementación de data center que el transformador esté en la cometida, ¿no? Se ponen sí tableros de ingreso y de salida del transformador y recién se pone un tablero del ATS y de los generadores en una fase anterior. Después de esta, se pasa a lo que es el tablero de distribución principal del centro de datos. Este tablero va a interconectar a todos los sistemas internos. En este diagrama únicamente vemos la parte del UPS, sin embargo también los temas de la climatización, todos los componentes de energía eléctrica de baja tensión ya estarían conectados a través de otros tableros o directamente al tablero principal, ¿no? En este esquema vamos a ver cómo para el tema de la protección del UPS estamos utilizando bueno, un bypass, ¿no? En este caso, y hay tableros en diferentes niveles para el tema de la distribución principalmente, ¿no? Mientras llegamos a acercarnos al gabinete como tal, dentro del centro de datos, vamos a tener una unidad de distribución de potencia de precisión, ¿no? Porque en general ya empiezan a tener mayores capacidades de gestión de los mismos y monitoreo más que todo, ¿no? Monitoreo y evaluación de cuál es la corriente, el voltaje, la potencia que se está entregando a los denominados RPDUs, que la R viene de Rack Power Distribution Unit, ¿no? Entonces es la unidad de distribución de potencia del gabinete, ¿no? Y finalmente el equipo, ¿no? Los diferentes servidores, ¿no? Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva otro diagrama, me parece. Aquí también podemos ver de otra forma, expresado lo mismo, vamos a llegar, hay dos rutas, ¿no? Que se apoyan, hacen redundancia en un tablero principal, donde estaría justamente la ATS. Este es el caso que les comentaba, está después del transformador, ¿no? Y el generador estaría adentro inclusive de las instalaciones, como se puede ver, ¿no? Obviamente. Por este lado vemos el tema de los UPS y los tableros diferentes, el RPDU, y como les comentaba, del tablero principal están todos los esquemas de apoyo al edificio en todo caso, ¿no? Desde aires de confort, pueden estar aquí, iluminación, cámaras, etcétera, ¿no? Que no necesitan respaldo, ¿no? Por este otro lado, también del tablero principal, se pone el tema de todo lo que es la refrigeración del centro de datos. Ustedes tal vez han escuchado que hay situaciones en las cuales también se respalda a los aires, ¿no? Típicamente es un esquema requerido en el Taller 4 de lo que es el Uptime Institute, ¿no? Entonces, esa sería una de las condiciones, por ejemplo, también de cómo se despliega. Pero normalmente lo vamos a ver por el hecho de que los generadores van a alimentar a los aires. Normalmente no se requiere que el UPS esté alimentando, ¿no? Porque el UPS es un elemento más caro y si pusiéramos esta carga que es bastante alta detrás de los UPS, bueno, tendríamos una configuración de UPS muy caros, ¿no? Entonces, en sí hay que ir viendo que de acuerdo al tamaño, la cantidad de elementos que vamos a ver en nuestro centro de datos se va reduciendo, etcétera, ¿no? Se ajusta, ¿no? A nuestra posibilidad de inversión y a la necesidad en sí de ofrecer el servicio, ¿no? Dentro de todo lo que es la distribución de potencia, ¿cuál es la razón, digamos, de que tenemos este sistema? Estamos hablando en sí, en esta diapositiva, de todos los tableros, ¿no? Es un subsistema de la parte de energía, no es esencial para nosotros. Todo lo que va a hacer este tipo de trabajo nos vamos a apoyar en un equipo especializado. Nosotros nos enfocamos en la parte de IT, pero el objetivo es que debemos exigir que se diseñe una red de
distribución interna de que sea de fácil mantenimiento, ¿no? Que ofrezca componentes de protección a los circuitos en diferentes niveles y que sea altamente seguro, ¿no? Para que no existan accidentes justamente del tipo no solamente humanos, sino que en el sentido de que hayan daños humanos, sino que al equipamiento inclusive, ¿no? Las funciones, como decimos, como lo revisábamos, es distribuir, transmitir la energía eléctrica a los componentes del centro de datos, proteger los circuitos también y a los componentes, y tener una visibilidad y cierta inteligencia en estos componentes de medición, monitoreo, ciertos niveles de control, por ejemplo, en elementos como el ATS, los tableros principales, etcétera, ¿no? Como definición en sí es parte esencial del sistema eléctrico, como hemos dicho, y está compuesto por los dispositivos de bajo voltaje, dispositivos eléctricos de bajo voltaje, ¿no? El requerimiento, como les decía, para la implementación es debemos conformar un equipo con gente de experiencia, ingenieros eléctricos de experiencia en específico en este rubro, ¿no? Solamente para visualizar los tipos de componentes o dispositivos eléctricos de bajo voltaje, tenemos diferentes niveles, ¿no? Lo que será el nivel A, que sería que va a estar interconectado más cerca hacia lo que es la acometida, ¿no es cierto? En todos estos casos son elementos o llaves circuit breakers, ¿no? De diferentes tipos y diferentes características que están definidos de acuerdo a las capacidades que van a manejar y al nivel de protección que se requiere, ¿no? El nivel D, en realidad se llama level D, es el que ya estaría cerca de la carga IT o de los servidores, ¿no? En los PDUs que están cerca de los servidores, ¿no? Vemos que se habla de todo lo que es baja voltaje cuando estamos hablando de cualquier voltaje menor a 1200 voltios en AC o 1500 voltios en DC, ¿no? 50 Hz para nosotros, ¿no? Los tipos de dispositivos en general que vamos a encontrar, los circuit breakers, que están por aquí en varios, los switches de transferencia, ¿no? Que se suelen tener justamente en las acometidas, fusibles en diferentes niveles, contactores, los elementos de protección que se ponen para el tema de descargas y proteger al tablero como tal y a sectores del centro de datos en general, ¿no? Y finalmente, también para la interconexión hacia cada uno de los PDUs, RPDUs, los rack, las regletas, digámoslo así, de los gabinetes, bueno, se tiene conectores industriales macho y hembra, ¿no? En general, todos esos vendrían a abarcar todo el subsistema de energía de bajo voltaje, ¿no? Nuevamente vamos a volver al tema de lo que es un diagrama que nos muestra la arquitectura de distribución de potencia. Habíamos dicho que la TS va a ser el que nos va a permitir conmutar entre lo que es la red comercial y el diesel generator o el generador, ¿no? A través de tableros, que básicamente sería este bus, se interconecta con, bueno, en realidad es estos, ¿no? Aquí dice PDC, Power Distribution Cabinet, ¿no? Y es para el UPS y para el tablero principal donde van los aires, como les comentaba, ¿no? En este caso, vemos que se ha conformado a través de dos líneas en cada gabinete una redundancia, ¿no? Lo que es importante definir aquí es que este es el nivel de acceso de la red de distribución, ¿no? Este es el nivel de sala de equipo de distribución también, ¿no? Este es cuando ya vemos los UPS y este es a nivel gabinete, ¿no? O rack, ¿no? A ver, ¿algún otro comentario más al respecto? Bueno, está todo. Vamos a ver más adelante las especificaciones. Justamente, ¿de qué se trata el UPS, no? El UPS viene a ser fuente de poder ininterrumpible, ¿no? ¿Por qué la requerimos?
vamos a ver en el siguiente diapositiva, son 4 las funciones, pero en sí, en esencia, son 2 las más importantes, ¿no? Mantener la continuidad del servicio cuando haya interrupción de la potencia principal, ¿no? Y eliminar todo el tema de ruidos en la señal eléctrica, ¿no? Entonces, esas son las 2 funciones principales. ¿Por qué? Porque como podemos ver, la eliminación del ruido nos va a generar tasas altas de error en la transmisión interna entre servidores, dentro de los servidores, inclusive hacia la red, ¿no? O sea, tenemos que tratar de minimizar este comportamiento, ya sea de señales modulares, armónicos, por ejemplo, transientes, cambios de frecuencia, etcétera, ¿no? Interrupciones de la señal, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver esas funciones en específico. Ofrecer, bueno, continuidad al servicio si falla el principal, a través de su operación, mantener, ¿no? Energizado a todo nuestro centro de datos. Purificación de la energía, como habíamos visto, de acuerdo a todos estos comportamientos que puede tener la red eléctrica. Lo que vamos a querer es eliminar todo eso y entregar una señal señorial pura a los componentes de nuestro centro de datos, ¿no? Por otro lado, la purificación también viene a ser dada porque todo un data center es una carga bastante fuerte para la red comercial como tal. Entonces, lo que se quiere es que tampoco existe un impacto de vuelta, de retorno. Entonces, también se tiene esa parte, ¿no? Se trata de evitar la polución hacia la red comercial a través del UPS también, ¿no? Y sus mecanismos, ¿no? Lo que decía, las fluctuaciones en amplitud, por ejemplo, en relación a la entrega de la señal, el UPS va a venir a estabilizar la amplitud y el voltaje y la frecuencia y entregar una señal pura hacia los componentes internos. Y bueno, nos va a permitir tener también en la actualidad una función esencial, es tener la visibilidad de lo que estamos usando, ¿no? Cuál es la potencia que estamos entregando a nuestro centro de datos, etcétera, ¿no? Y aquí vemos algunos parámetros que se deben tomar en cuenta en la selección. La capacidad, la potencia aparente o nominal en las hojas de datos suele ser kilovolt-ampere, ¿no? Esa es la unidad. Y la potencia activa es calculada, en base al comportamiento y a la carga que se le vaya a instalar, ¿no? Las hojas de datos también nos presentan el tema de la eficiencia, los factores de eficiencia y los factores de potencia, con los cuales nosotros podemos saber cuál va a ser la potencia activa estimada. En el caso de los factores de potencia hay curvas de comportamiento que normalmente a bajas cargas dentro del centro de datos el comportamiento es muy malo. Entonces el diseño para el cual han sido hechos los UPS es para cargas medias o altas. ¿Qué significa? Que si yo compro un UPS de 100 kilovolt-ampere, ¿no? Debería, saco los factores y me dice que voy a utilizar 90 kilowatts, es mi carga máxima. Entonces, yo debería preferentemente tener 90 kilowatts de servidores y storage. No es la realidad, entonces se estima que no deberíamos trabajar con menos del 15-20%, ¿no? Únicamente, les comento, Huawei ha desarrollado tecnologías patentadas para poder trabajar en niveles de 10%, por ejemplo, ¿no? Pero nuevamente reitero, cuando uno diseña no debería estar pensando hacerlos operar con tan bajas cargas, ¿no? Del 10%, etcétera. Huawei es el único que puede decir que su factor de potencia al 10% ya alcanza a 0,9 inclusive, ¿no? Por otro lado, se debe tomar en cuenta todo el rango de operación, ¿no? Cuáles van a ser los voltajes de entrada, típicamente son trifásicos, los UPS de data center, ¿no? La frecuencia variable para proteger a él mismo y a los componentes internos. La capacidad de overload que va a tener. Suelen ocurrir, por ejemplo, accidentes internos y que significa que por alguna razón, un mal comportamiento de un equipo, existe un corte y está jalando más energía
¿no? Algún componente de un servidor, por ejemplo, está jalando más energía de lo debido y hay un comportamiento sobre los 90, por ejemplo, del ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el UPS? Si no estuviera diseñado con una capacidad de overload, se podría dañar, pero sus capacidades le permiten trabajar por periodos de 5, inclusive hay algunos de 15 minutos, antes de poder conmutar hacia un estado de bypass, ¿no? Entonces, tiene este tema, también el tema de soporte a todos los que son los armónicos que vienen del tema de la red, ¿no? Dentro de lo que es la clasificación de los UPS, bueno, tengo que apurar bastante, estoy viendo. Tenemos, vamos a ver por su estructura, UPS fuera de línea, UPS Line Interactive, UPS, que significa en línea. El offline, obviamente, tiene solamente un detector que le dice, ya se cayó la fuente principal comercial, entonces conmute al UPS, ¿no? Entonces es muy pobre porque esos saltos pueden dañar también a los equipos internos. Solamente se utiliza para soporte, digamos, de personal, en las casas, quiero decir, no tanto para un data center, ¿no? Tampoco se utiliza el Line Interactive UPS. En este caso sí se tiene componentes que van a permitir estar en línea, pero la fuente de poder principal entra al UPS, detecta y conmuta también internamente cuando sea necesario, ¿no? Entonces sí está conectado directamente a la fuente inicial, pero solo hace una protección, digámoslo así, ¿no? Entonces no son los UPS adecuados para un data center porque no hacen lo que se denomina doble conversión, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y los UPS de doble conversión significa que se van a poner en línea con la fuente principal y van a realizar dos procesos antes de entregar la energía al centro de datos, ¿no? Esos dos procesos permiten que se limpie la energía, ¿no? Otro tipo de clasificación es por su capacidad. Típicamente se usa 20 kilowatts para abajo para definir pequeños. En centros de datos ya se utilizan UPS de capacidad de medio para arriba. En nuestro centro de datos a nivel Bolivia, digamos, podemos ver que se utiliza hasta 100 kilowatts. En algunos casos, muy pocos han sido implementados con UPS de tamaño larger size, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar típicamente en el medium size UPS, ¿no? Y por el tipo de instalación, principalmente esto especifica a los UPS pequeños, ¿no? A los small size UPS, que pueden ser raqueables, montables en gabinetes o también en función como torre, ¿no? En la parte inferior vemos otro tipo de método de instalación que sería el modular y que, bueno, este sí es un gabinete y utiliza varios módulos de potencia que son en general intercambiables en caliente para su operación, ¿no? Ya tal vez vamos a comentar más adelante mayores detalles al respecto. Las formas en las que va a operar un UPS de doble conversión. Aquí podemos identificar en este diagrama las dos fases, ¿no? Primero es un proceso de rectificación. Vamos de un AC a un DC. Esto nos va a permitir cargar las baterías. Y además tenemos una segunda fase que es de inversión, que va de DC a AC y así tenemos una señal senoidal óptima para entregar a los equipos, ¿no? En un estado normal, eso es lo que va a estar ocurriendo, ¿no? Se hace la doble conversión y paralelamente se cargan las baterías, ¿no? En el caso de que exista una falla de la fuente principal de energía, el UPS como tal, su primera función es los bancos de baterías entregan la energía al inversor y se entrega, bueno, la energía regulada hacia los gabinetes del centro de datos, ¿no? Aquí un elemento adicional que les quiero comentar: en el diseño de las baterías se toma en cuenta periodos típicamente 5 minutos a 15 minutos para los centros de datos,
Puede ocurrir también, hay casos que se requieren diseños de 10 a 30 también, o sea, bueno, estaríamos hablando de 5 a 30 minutos como máximo, ¿no? ¿Y por qué no un tiempo mayor? Porque como habíamos visto en los esquemas anteriores, vamos a tener un diesel generator, un generador, el cual en sí los generadores actualmente pueden activarse y en 5 minutos tener una señal estable, ¿no? Inclusive menos de 5 minutos pueden generar una señal estable. Entonces ya son confiables para empezar a alimentar al UPS, ¿no? Y en ese momento el ATS conmuta entre la fuente comercial al generador de diésel y le entrega energía hacia el rectificador y se vuelve a la operación normal, ¿no? Entonces los tiempos no son mayores a los 30 minutos de manera general, ¿no? En el diseño de las baterías. Por otro lado, cuando es el tema de bypass mode, como les comentaba, en casos que tiene que ocurre la sobrecarga por parte de la carga interna del centro de datos, el mismo UPS detecta que hay un mal funcionamiento y para proteger a sus componentes principales hace una conmutación al bypass estático y permite que se trabaje de manera directa, ¿no? También se puede utilizar el bypass estático para un tema de mantenimiento y pruebas en todo caso, porque puede llegar a controlarse de manera a través del gestor, ¿no? En el caso en el cual se requiera hacer un mantenimiento al UPS como tal, es imprescindible tener instalado un bypass de mantenimiento. Eso en sí es un tablero específico, tablero de energía con dispositivos de potencia de bajo voltaje que nos permita transferir la energía de manera directa, ¿no? La comercial o la del generador directamente a la carga y así reemplazar al UPS, ¿no? Esto se hace cuando se está haciendo una actualización o hay una falla en el UPS como tal, ¿no? Configuraciones de redundancia hacia el centro de datos, ¿no? Cuando se utiliza un único UPS, por ejemplo, para centros de datos pequeños, típicamente se va a tener solamente una línea en las regletas de cada uno de los gabinetes, ¿no? Entonces, no se tiene redundancia. Sin embargo, en este esquema podemos ver cómo aquí hay un transformador y si hay un generador y un ATS que puede venir a soportar también y dar redundancia a este esquema, ¿no? De un UPS. Pero visualizando en el caso de la implementación, es un único UPS en esta implementación. Cuando se hace una redundancia N+1 de UPS, estamos hablando de que vamos a poner N cantidad de UPS, ¿no? Que van a trabajar en paralelo para atender la carga. Este esquema en sí actualmente se utiliza conceptualizando a cada power module o módulo de potencia del UPS como uno de estos, ¿no? Entonces se hace una instalación de N unidades de potencia dentro de un gabinete de UPS que soportan a toda la carga y uno adicional por si falla alguno de estos, ¿no? Para su rápido reemplazo, ¿no? En este caso, por ejemplo, o en ese caso, el ejemplo, hablábamos que la carga sea 90 kilowatts, entonces podríamos poner 3 de 30 kilowatts, 3 módulos de potencia y uno adicional por si fallan el resto, ¿no? En total tendríamos disponible 120, pero nosotros nunca vamos a utilizar el adicional, ¿no? Cuando hay un esquema de operación de redundancia en dual bus, ¿no? Vamos a ver cómo se ve. En realidad, cada uno de los UPS están trabajando de manera independiente y todas las rutas hasta el gabinete van en paralelo, ¿no? Y en caso de que falle algún componente en cada uno de estos brazos, va a haber una alternativa, una ruta alternativa para proteger la operación del centro de datos, ¿no? Básicamente, este esquema es el esquema más avanzado y definitivamente el más caro, ¿no? Para la implementación de lo que es un centro de datos, ¿no? El Dual Bus Redundancy System en sí también es requerido, por ejemplo, en el Tier 4 del Uptime Institute, ¿no? En Bolivia, en centros de datos de alta disponibilidad, típicamente se utilizan esquemas combinados, donde vamos a ver que, por ejemplo, un Tier 4, digámoslo así, pero cada UPS va a estar separado y va a estar atendiendo directamente a
a una de las dos líneas, ¿no? Entonces se van a separar en esta parte los UPS. Vamos a tener un solo ATS y un solo generador y un solo transformador, ¿no? Entonces sería una implementación que es intermedia entre estos dos. Inclusive este componente N+1 se suele utilizar por cada uno de los UPS que se instalan, ¿no? Como comentario, ¿no? La función de la batería, ¿qué es una batería? La batería es pues es un elemento que almacena energía. ¿Y cómo lo hace? Que, bueno, nos entrega la energía gracias a que permite hacer una conversión de energía química a energía eléctrica en general, ¿no? Y dentro de un centro de datos vamos a poder ver, este es un shelter externo, o sea, digámoslo así, como un gabinete externo que sí está permitiendo la operación de equipos de red, y ahí vemos un arreglo de baterías que soportan, ¿no? En caso de falla de la energía comercial, va a tener un módulo que va a permitir conmutar hacia un UPS que está soportado por estas baterías, ¿no? En un centro de datos, de todas formas, nosotros vamos a ver que se tienen bancos de baterías más complejos, ¿no? De acuerdo, como les decía, al diseño y a la cantidad, a la carga que se tenga, principalmente se evalúa, ¿no? ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es el tiempo de respaldo necesario? Y cuál es el tipo de batería, y de acuerdo a eso se diseñan los bancos de baterías y el espacio que van a venir a ocupar, ¿no? Los principales valores que debemos buscar al momento de adquirir una batería son estos 4, que mientras más pequeños sean mejor, ¿no? Porque estamos hablando de que en la actualidad el cloud computing, el crecimiento de los datos, etcétera, va a requerir mayor capacidad de cómputo, y nosotros no podemos darnos el lujo de tener espacios para que sean ocupados por batería. Entonces, tecnológicamente es mejor ocupar menos espacios con los bancos de baterías, ¿no? Por otro lado, es que tengan que sean eficientes en su operación, que nos permitan entregar la energía adecuada, que sean de fácil mantenimiento, simple uso, ¿no? Y que existan una variabilidad muy pequeña entre cada uno de los módulos que van a conformar el banco de baterías, ¿no? Es importante porque el comportamiento puede, si es muy diferenciado, puede afectar al resto de las baterías, ¿no? Y en general, en lo que es banco de baterías tradicionales, el reemplazo normalmente tiene que ser hecho por todo el banco de baterías, no se puede reemplazar una batería, ¿no? Las baterías tradicionalmente utilizadas aún en Bolivia para el tema de data center están basadas en lo que es baterías de ácido plomo, ¿no? En este diagrama vemos que hay dos tipos, las flooded que serían, bueno, las tradicionales, en las que se requiere mantenimiento, se requiere poner un ácido o agua adicional, las típicamente utilizadas, bueno, no necesariamente tienen las mismas características que las de un auto, quiero decir, pero ya no son utilizadas en centros de datos. Nosotros más bien vamos a ir por los tipos de baterías de electrolito que se le denomina absorbido, ¿no? Y dentro de estas también se denomina lo que es valve regulated lead acid, ¿no? O batería de ácido plomo regulada por una válvula, que quiere decir que no van a requerir un mantenimiento como estas otras y que va a poder permitir su operación sin un mantenimiento, sin mano externa, ¿no? Que una operación por un periodo más largo, ¿no? Y hay dos tipos, las AGM y GEL, en específico las que son más elegibles son las de GEL, ya que tienen un gel justamente que divide a los componentes internos y protegen por un lado y garantizan que los procesos químicos se mantengan en temperaturas adecuadas también por otro lado, y existan menor cantidad de gas que se ha expulsado, ¿no? A través de esta válvula de protección que hablábamos, ¿no? Valve regulated habíamos dicho que eran. Esa válvula, su objetivo es regular los gases que desprenden hacia el exterior, ¿no? Comentarles que Huawei está liderando justamente en el tema de el desarrollo de las soluciones de baterías, y las baterías que ahora se están utilizando en el tema de los centros de datos como
lo más nuevo, la tecnología de punta, son las basadas en litio. ¿Y por qué principalmente? Sus principales ventajas es, vemos aquí bancos de baterías soportando UPS, baterías tradicionales, ocupando más de 25 metros cuadrados, por ejemplo, ¿no? Para la misma carga, en 10 metros cuadrados nosotros podemos tener arreglos de baterías de litio. Lo interesante es que pueden ser intercambiables, no tienen el problema ese de que todo el banco debe ser reemplazado, ¿no? Entonces les extiende la vida, digámoslo así, a todo nuestro banco de baterías. Tienen menores costos de operación también. La verdad es que en este momento aún los precios en el mercado son más altos de este tipo de batería, pero ya hay varias experiencias de implementación con las mismas, ¿no? Además que su operación y su forma de trabajo del almacenamiento de energía las hace menos riesgosas en el tema de incendios, ¿no? Un origen de los incendios normalmente es las baterías por un mal funcionamiento, ¿no? Eso comentarles, ¿no? Ahora, el siguiente sistema que vamos a ver es el sistema de aire acondicionado. Sus principales funciones justamente son, de manera general, cualquier aire acondicionado, lo que queremos es mejorar la calidad del aire a través de control de la temperatura, humedad y de la pureza del aire, ¿no? Tenemos unidades de confort para ambientes, para permitir, digamos, que se pueda vivir o trabajar en un ambiente, y tenemos unidades de precisión justamente para la operación en un centro de datos. Hay grandes diferencias en la operación entre ambos. Nosotros nos vamos a, bueno, pero el principio puede ser el mismo, pero hay diferentes requerimientos y necesidades y que debe cumplir un aire de precisión, ¿no? En este diagrama especificamos justamente el CRAC, justamente es el Computer Room Air Conditioner, ¿no? Esta es la unidad de precisión justamente que vamos a utilizar dentro del centro de datos. Las temperaturas deben mantenerse constantes, la humedad también, y su operación principalmente debe permitir operar por periodos mayores a 10 años, ¿no? Por lo que vamos a tener operando un centro de datos, ¿no? Un sistema de refrigeración, bueno, debe, como habíamos dicho, debe poder soportar periodos largos, tiene exigencias específicas del tratamiento del aire, de acuerdo al comportamiento que se da en un centro de datos, ¿no? Que es muy diferente a un ambiente tradicional, donde los elementos que generan las fuentes de calor son diferentes, ¿no? Entonces, es por eso que en otro sentido también tienen que manejar grandes volúmenes de aire dentro del centro de datos. Puede utilizar, por ejemplo, lo que se comentaba, el piso falso o el plenum, como un retorno del flujo del aire, ¿no? Y bueno, hay exigencias bastante altas en el tema de la operación de temperatura y humedad, ¿no? Como podemos ver, hay diferentes tipos de cracks, diferentes tecnologías para la refrigeración. Vamos a hablar de enfriado por aire, enfriado y refrigerado, enfriado por aire y refrigerado por agua, ¿no? Y en este caso, refrigerado por agua, ¿no? Como se puede ver, en los data centers que tengan una área de mayor a 500 metros cuadrados, se recomienda recién en la utilización de los aires que utilizan la refrigeración a través del agua, ¿no? Eso por varias razones y cuestiones también de seguridad que se deben tomar en cuenta en la implementación de este tipo de dispositivos. Obviamente tienen mayor eficiencia y mejor eficiencia en realidad de refrigeración, pero en nuestro entorno, definitivamente por esta área, nosotros vamos a trabajar con las soluciones Air Cooled, ¿no? Y es en ese sentido que en los siguientes slides lo vamos a revisar, sus características en específico.
También es importante reconocer dentro de un centro de datos han ido cambiando las formas en las cuales estamos refrigerando la sala, ¿no? En este diagrama podemos ver, visualicemos una pared en esta parte intermedia y este es un cuarto que está aislado completamente, 4 filas de gabinetes y los aires, las unidades de aire están puestas en los extremos de las filas, ¿no? De esta forma se esquematiza cómo trabajaría un aire acondicionado de tipo in-room, ¿no? En el caso en la actualidad, típicamente por las densidades de carga por gabinete, se utiliza los in-row, ¿no? Que significa que son unidades de aire que están instaladas, déjenme ver, como si fuera otro gabinete adicional, ¿no? Entonces se ponen en realidad entre los gabinetes. Este podría ser un aire, de cada 3 otro aire. Esos diseños también se evalúan de acuerdo a las condiciones, pero es otro esquema en el cual se puede hacer la refrigeración. Finalmente es la unidad de aire acondicionado in cabinet, ¿no? Que significa que cada gabinete o cada rack va a tener una unidad de aire y de refrigeración, ¿no? Hay que entender que esta implementación no la tenemos en nuestra región. Pocos data centers la van a utilizar porque, en primer lugar, el gabinete debe tener una alta densidad de potencia como requerimiento, típicamente, y los precios son muy altos, ¿no? De implementación. Debido a la eficiencia del uso del in-row, a diferencia del in-room, uno podría pensar que es más barato la implementación del in-room, pero al ser más eficientes, es más recomendable en la actualidad utilizar in-room, inclusive por la escalabilidad, que de acuerdo a la cantidad de gabinetes nosotros podemos ir incluyendo estas unidades. A diferencia del in-room, desde el inicio del despliegue de nuestro centro de datos, debe estar con la carga máxima, ¿no? O sea, diseñado para soportar la carga máxima, ¿no? Este es el principio de operación de una unidad de aire acondicionado. El componente de compresor lo que va a hacer es, la línea roja se va a circular un refrigerante, un elemento que puede ser al agua o puede ser un refrigerante químico, el cual va a circular y el compresor va a cambiar la presión de este circulante y va a entregar al condensador este refrigerante ya caliente, ¿no? Recibiéndolo del evaporador, que es la unidad que está en la parte interna del data center, ¿no? El condensador está en la parte externa y va a realizar un proceso de intercambio de calor con el aire externo del medio ambiente, digámoslo así. Va a reducir la temperatura y la presión. Bueno, se va a utilizar un elemento de estrangulamiento, que es una válvula de expansión, que va a permitir regular básicamente y entregar de manera adecuada ya un líquido, ¿no? Hacia el evaporador, ¿no? Entonces, por eso que se llama evaporador, porque el líquido está con temperaturas bajas y va a circular por el evaporador, se va a calentar al contacto con el aire del centro de datos y va a ocurrir de nuevo un intercambio para nuevamente entregar un gas al compresor, ¿no? Esta tabla resume lo comentado, ¿no? No es necesario evaluar o volverlo a repetir, pero se explica justamente cómo hay este trabajo de los 4 principales componentes, ¿no? En las siguientes diapositivas se evalúa cada una de las funciones de cada uno de estos componentes, se detalla. En el mercado nuestro, típicamente en nuestras unidades de precisión para data center utilizamos el compresor tipo scroll, ¿no? Solo un comentario adicional. En el tema de las funciones de cada uno de los otros elementos del proceso de refrigeración, vemos el condensador, que en nuestro medio utilizamos el air cooler, como habíamos dicho, ¿no? Muy pocas implementaciones, en realidad yo realmente no conozco una implementación de centro de datos que utilice
refrigeración por agua, todas se basan en refrigeración por aire utilizando un refrigerante, ¿no? Y el evaporador, que esto depende del diseño de cada uno de los fabricantes, ¿no? Básicamente es un tubo por el cual circula el refrigerante tipo líquido y empieza a evaporarse para ser entregado al compresor, ¿no? Nos faltaba la válvula de expansión. Hay diferentes tipos de válvulas de expansión. Comentarles que debido al tema de que deseamos un control de acuerdo al comportamiento de nuestro centro de datos, típicamente vamos a utilizar las válvulas de expansión térmica y la válvula de expansión electrónica, ¿no? Que puede ser controlada para regular la presión hacia el evaporador. En estas diapositivas se hace una comparación entre las diferentes soluciones de aire acondicionado que utilizan diferentes elementos para hacer el intercambio de calor, ¿no? Aquí vemos el centro de datos en la parte interna, nuestra sala, y aquí vemos el patio, por ejemplo, ¿no? En la parte externa. La parte interna va a estar el evaporador y en la parte externa va a estar el condensador, un refrigerante circulando entre ambos sitios, ¿no? Va a haber intercambio con el aire externo y con el aire interno a través del refrigerante. En el caso de las soluciones water cooled, no están peleando, ¿no? Este componente, digámoslo así, está trabajando en la parte interna, pero debido a que dentro del centro de datos aún las temperaturas deben ser reducidas, entonces este refrigerante va a intercambiar con agua u otro componente que va a circular por la parte externa. Entonces se agrega un componente adicional para lograr el enfriamiento del refrigerante a través del agua, ¿no? Enfriamiento del refrigerante por aire y en sí el refrigerante sería agua aquí, ¿no? O sea, chilled por el agua, ¿no? Aquí vemos que chilled water coil o bueno, un coil, no recuerdo la traducción, pero es un tubo circular, digámoslo así, ¿no? Que es el componente que va a ser el intercambiador de temperatura con el medio interno o el data center. Va a circular agua por y esta agua va a pasar de manera caliente o a ser refrigerada en la parte externa por un elemento de refrigeración con evaporador y condensador, pero instalados en la parte externa, ¿no? Entonces, otro tipo de implementación. Finalmente tenemos el water cooled chilled water y vemos el esquema, ¿no? Donde en ambos lugares se requiere circulación de el agua como refrigerante, ¿no? En este caso se utiliza para centros de datos grandes, de la misma forma estos dos en general, ¿no? Pero en Bolivia vamos a ver solamente el primer caso, voy a volver a la diapositiva, que es el refrigerado por aire de expansión directa, ¿no? Que se está refiriendo a la forma que se expande el tema del refrigerante dentro de este sistema, ¿no? Sus principales ventajas, bueno, sus características, ¿no? Típicamente utilizamos el refrigerante R410A, típicamente hay otros más que se podrían utilizar. También son seleccionados de acuerdo a su impacto con el medio ambiente, la cantidad de partículas o gases que podrían producir y afectar el entorno, ¿no? Entonces deben seguir diferentes estándares para la protección al medio ambiente. Se utiliza en escenarios de menores a 500 kilowatts. No necesariamente es uno solo el que va a atender a esta carga, sino que un arreglo de varios aires, ¿no? Sus características tienen una estructura simple, son más simples y fáciles de instalar, ¿no? Los costos son más bajos que las otras soluciones. En sí se pueden implementar soluciones relativamente pequeñas, como les comentaba, los in-row también utilizan esta solución y Huawei tiene soluciones in-row de 30 centímetros, entonces tú puedes tener un gabinete de 30 centímetros que hace la función de refrigeración, ¿no? Y eso también ahorra espacio para que puedas tener más gabinetes de datos dentro del centro de datos, ¿no?
Es ideal para lugares o países donde también escasea el agua, por ejemplo, y no se puede hacer refrigeración por esto. De todas formas, tiene ese problema, ¿no? Que tiene una tasa de eficiencia de refrigeración baja, ¿no? Y no es soportado en la implementación y una instalación del elemento del condensador a distancias muy grandes. Es por esta razón también que los centros de datos grandes no utilizan esto, ¿no? Porque debe estar recomendado 30 metros de distancia como máximo el condensador de la unidad interna, ¿no? Se suele utilizar inclusive se llaman pumps o bombas, ¿no? Para jalar y poder extender. Sin embargo, va a reducir también la eficiencia de la operación. Vamos a cerrar esta noche con el tema de lo que es el sistema de monitoreo de ambiente, que básicamente en esencia lo que vamos a requerir de un sistema de monitoreo es que monitoree lo que es energía y ambiente, ¿no? En sí, dentro de un centro de datos, les había comentado el día de ayer, se denomina DCIM, este gestor, y es Data Center Infrastructure Manager, ¿no? O Management System también le dicen, ¿no? O sea, sistema de gestión de infraestructura de centro de datos, ¿no? Como podemos ver, la idea es poder gestionar los componentes de energía que hemos visto descritos en los anteriores slides y también los de control de medio ambiente, que van a ser no solamente las unidades de aire descritas anteriormente, sino también el tema de los sensores, por ejemplo, de temperatura, humedad, sensores de líquidos. Como no se puede ver muy fácilmente, pero en realidad este es un rollo es un cable sensor de líquidos. Entonces, al contacto con el agua o cualquier otro líquido, cambia su impedancia y se identifica que hay un derrame de líquidos, ¿no? En las unidades de aire no trabajamos con agua para el tema de la refrigeración, pero sí se requiere una fuente para las unidades de humidificación. Entonces, obviamente, para humidificar necesitamos una fuente de agua, ¿no? Entonces, por si acaso, se suele utilizar también este tipo de sensores en nuestros entornos para asegurarnos de que no haya filtraciones o que provengan, por ejemplo, de otros lados, por ejemplo, baños cercanos, que obviamente no deberían estar, pero suele, por las circunstancias, estar, ¿no? Sensores de todo tipo también estarían instalados. Entonces, todos los subsistemas esperaríamos que sean gestionados y centralizados desde el DCIM, el sistema de energía, ya sea de distribución o energía, con todos sus componentes revisados, el sistema de refrigeración, con las unidades de refrigeración, el sistema de ambiente, con los sensores, las alarmas, inclusive el sistema de supresión de incendios, detección de incendios estaría conectado aquí, y todo el tema de seguridad también, ¿no? Se espera, ¿no? Se espera centralizar dentro del DCIM cámaras, el tema de control de accesos puede ser por sala, por módulo o conjunto de gabinetes o por cada gabinete inclusive, ¿no? Entonces, todos estos esquemas se espera tener una gestión centralizada, ¿no? Aquí vemos justamente cómo opera. Vamos a tener un elemento central que va a ser la inteligencia y va a recibir de toda esta infraestructura a través de protocolos estándar una comunicación y la información de sus estados, sus parámetros de operación, su rendimiento, etcétera, ¿no? A través de protocolos como el SNMP, típicamente se utiliza para UPS, aires, en este momento, ¿no? Concentradores también de sensores, y el Modbus se utiliza también para concentradores de sensores, también para UPS, también para aires, también se utiliza para distribuidores, o sea, tableros de energía gestionados, etcétera, ¿no? Hay protocolos que normalmente no lo vemos en nuestro medio, pero son protocolos telecom para diferentes tipos de dispositivos que podrían conectarse a ¿no? Otros sistemas de otras marcas también que estemos implementando,
Honeywell, por ejemplo, para supresión de incendios, etcétera, podrían ser interconectados a un sistema de este tipo a través de interfaces northbound o de integración SNMP, ¿no? Entre dos sistemas, ¿no? El mismo sistema debe utilizar ese tipo de interfaz northbound hacia un sistema que va a centralizar la operación integral de nuestro centro de datos y de todas nuestras operaciones, ¿no? Entonces podrían haber otros sistemas interconectados y gestionados de manera centralizada a través de este, ¿no? En la parte inferior vemos funcionalidades que van a permitir este tipo de sistemas, y es visibilidad en 2D, 3D de la sala, de nivel módulo, nivel gabinete, de la utilización de espacio en general, ¿no? Que es algo muy importante ahora en el tema de centro de datos. El tema de la gestión de alarmas, específicamente en los dispositivos de energía, de aire, alarmas de los sistemas, de todos los subsistemas con los cuales opera el centro de datos, básicamente, ¿no? Nos tiene que permitir generar reportes del rendimiento de sus dispositivos, UPS, aires, etcétera. O el PUE, por ejemplo, ¿no? Que hablábamos. Nos tiene que permitir, cuando ahí hablamos edificios con varias salas de centros de datos, la gestión de nuestro personal y así gestión de órdenes de trabajo, ¿no? Entonces, es decir, tal persona le toca hacer una ventana de mantenimiento en tal fecha y se le manda a través del sistema este requerimiento, y hasta que sea realizado, él puede generar una bitácora de ejecución y un cierre de una orden de trabajo, por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos también debe permitirnos hacer una gestión de la eficiencia a través del PUE, el DCY, y visualizar en qué estado estamos operando, ¿no? Nos debe permitir monitorear todos los indicadores de los equipos, su rendimiento, y performance. Nos debe permitir configurar algunas características de toda esta infraestructura de data center. No necesariamente el alcance es a detalle, pero es importante esa parte, realizar tareas de mantenimiento y generar, mantenerse a sí mismo, ¿no? O sea, generar todo el tema de control de accesos, roles y etcétera, ¿no? Que requiere un sistema de este tipo, ¿no? En el despliegue y la implementación se pueden ver que se utilizan, aquí los denominan servidores, pero en realidad yo los llamaría concentradores de señales o sensores, porque aquí utilizan interfaces tradicionales para la comunicación, por ejemplo, RS232, RS485, se utiliza Modbus, ¿no es cierto?, o contacto seco para los diferentes dispositivos, y hacia arriba, hacia el LAN switch, se utiliza Fast Ethernet, Giga Ethernet, etcétera, para la interconexión hacia lo que es la capa de conmutación, que es una red LAN tradicional, y hacia los servidores, donde está todo lo descrito en el anterior slide, ¿no? En el LAN switch también vamos a ver los elementos de grabación, ¿no? De video, las cámaras y de almacenamiento, y todo el tema de control de acceso, que también ya están trabajando todos completamente en IP, ¿no? En todas las arquitecturas se puede implementar este tipo de soluciones de dos capas, la que habíamos visto anteriormente. La primera capa es la parte del sistema en sí, el servidor, y la capa LAN, o la red LAN, y la capa de interconexión hacia los dispositivos gestionados, ¿no? Con los concentradores o colectores, como se ve, ¿no? Que utilizan diferentes interfaces hacia esta segunda capa, ¿no? En lo que es multicapa, principalmente en esta arquitectura se utiliza cuando estamos gestionando a varios centros de datos, ¿no? En un centro de datos de la nube esto va a ser importante porque vamos a tener equipamiento en diferentes cuartos, ¿no? Entonces debemos centralizarlo, y es por eso que se llama multicapa, porque debe haber interfaces northbound y southbound para interconectar a estos sistemas, ¿no? No creo que sea necesario revisar esto, son las características típicas de los protocolos que se utilizan para la interconexión de los dispositivos y su gestión. Esto es la comparación de los tipos de conectores especificados en esos protocolos para su operación y cuáles se recomiendan de acuerdo a las características de nuestro centro de datos, ¿no? Y aquí fotografías de algunos conectores, por ejemplo, inclusive el tema de lo que sería para
contactos secos, interfaces seriales. Esto también podría ser un contacto seco de interfaz serial, se utilizaría este tipo de cableado. O también para interfaces seriales o fase Ethernet podríamos utilizar los conectores RJ45, ¿no? Para cerrar la noche, les muestro nuevamente el portafolio de equipamiento de Huawei con un objetivo. El objetivo es mostrar que la modularidad es necesaria y está siendo satisfecha, digamos, con este tipo de soluciones, debido a que en soluciones, por ejemplo, en la 500, 800, 2000 o 5000, se integran gabinetes con las funciones de aire acondicionado, UPS, gestión, etcétera, y el resto son gabinetes IT que se van adicionando de acuerdo al requerimiento. De la misma forma, se puede tener el UPS, baterías, todos los componentes en gabinetes dentro de este módulo, y nosotros podríamos desplegar varios módulos dentro de una misma sala inclusive, por diferentes diseños que utilizaríamos de capacidades y de densidad de potencia por gabinete, ¿no? Solamente con eso yo cierro. Vamos a revisar ahora las consultas que probablemente me hayan estado ustedes escribiendo. Permítanme. A ver, vamos a ir desde el principio. No se preocupen sobre el contenido. Entiendo que sí hay fechas, es una preocupación, pero el día de mañana en la mañana nosotros ya nos vamos a encargar y atender el tema de la grabación y que entregarles el contenido, ¿no? En sí la asistencia no se está controlando, solamente se va a evaluar su rendimiento a través del examen. Bueno, sinceramente yo no lo estoy haciendo, no sé, tal vez alguna otra persona lo va a estar haciendo. Sí, voy a yo encargarme de cargar en PDF estas diapositivas. Bueno, eso es algo que se va a definir el día de mañana, cómo se les va a entregar el contenido, ya sea en video o en PDF. Entiendo que sí es en video porque yo estoy haciendo esa grabación justamente ahora. A ver, aquí sí hay una consulta. Bien, nos hablaba del UPS, una arquitectura mixta para soportar el nivel 1 Tier, ¿no? Se refería al Tier de la arquitectura de N capas físicas para la aplicación desarrollada. No, en sí, exacto, ya en la parte inferior también habla del TIA 942 y el Uptime Institute, ambos han definido los tires de operación de los UPS, ¿no? Y describe más que todo la redundancia que tienen los componentes de energía, los UPS, y la redundancia que se le da a los elementos mecánicos que se denomina, que serían los aires, ¿no? Entonces, básicamente el Uptime Institute recomienda una arquitectura de protección a estos dos componentes, y de acuerdo a un Tier 4 es el Tier más alto en este momento de exigencias para la operación. El Tier 1 es el más simple dentro de lo que es el Uptime Institute, ¿no? Sí, bueno, alguien más le comentó todo este tema, ¿no? Si existe alguna aplicación específica que utilice Huawei a través de SNMP para su sistema de monitoreo. En sí, como ven, el NEDECO, que es el que vemos en esta diapositiva, el DCIM Management System, el producto se llama NEDECO 6000 en este momento, gestiona infraestructura de data center a través de SNMP. No todos los componentes tienen esta interfaz SNMP, por eso es que tenemos los colectores concentradores que nos permiten utilizar diferentes interfaces, pero integrarse a través de SNMP con el gestor, ¿no? Si estamos hablando de otros gestores también,
de networking. Nosotros tenemos el eSite, que lo van a ver la próxima semana, tal vez lo va a comentar el ingeniero que va a hablar de redes, porque es un elemento esencial para la gestión desde servidores, storage, hasta lo que es el tema de red, es en especial red, ¿no? Este mes no hemos venido. Sí, bueno, justamente ahí alguien comenta que nuestro primer proyecto fue un data center en Colombia y tal cual. Ese fue un data center modular, Fusion Module Mila, pero fue customizado, ¿no? Cuando hablamos de data center, en realidad, dentro de todo lo que estamos hablando ahora, es una solución específicamente diseñada para soportar servidores, storage y red. En el caso de Colomi se utilizó una customización que en ese momento nosotros hacíamos y es el Mila se adecuó para soportar equipamiento de transmisión, pero aprovechando todas las características de aire y de gestión de todo lo que es el control de ese ambiente de data center, ¿no? En este momento, ¿por qué les recalco esto? Es en este momento Huawei ya tiene un producto especial para oficinas, o sea, se llama, es un shelter para equipos de transmisión en especial, ¿no? Entonces ya tiene un producto adicional no mostrado en esta diapositiva para esa función, ¿no? Bueno, les agradezco mucho su atención y su presencia. El día de mañana, me he pasado bastante, ¿no? El día de mañana los espero a las 7:30 para hablar de servidores, ¿no? Incluso 3 minutos antes. Muchísimas gracias. Estimado Bernie, muchísimas gracias. Gracias igual a todos los partícipes que han podido presenciar esta segunda clase. Acotando un poco ya para ir finalizando y cerrando esta segunda clase, pues no se ha podido tomar el registro de la asistencia, pero obviamente estas clases son totalmente por voluntad propia, así que de esta manera es que se va a ver, como se dice, en cancha, ya con los resultados a través de la evaluación que se va a tomar al finalizar este curso, así que de esta manera, muchas gracias más bien a todos los que han podido participar el día de hoy presencialmente acá en esta sesión. Muchísimas gracias, hasta el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hola a todos, hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Ya.